Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. Venus, el planeta que parecía un paraíso, y terminó siendo un infierno. Hace unas décadas, si alguien hubiera hecho un ranking de los planetas más habitables del sistema solar, Venus probablemente se habría llevado el primer puesto. Sí, Venus. Ese punto brillante del cielo que parece tener el brillo al máximo, como si el universo le hubiera puesto un filtro de Instagram. Y la verdad es que, sobre el papel, tenía sentido. Venus está relativamente cerca de nosotros, mide casi lo mismo que la Tierra y su gravedad es muy parecida. En otras palabras, era como el hermano gemelo de nuestro planeta. Por eso, muchos científicos del siglo XX imaginaban selvas tropicales, océanos gigantes e incluso civilizaciones extraterrestres. La idea sonaba perfecta, mudarnos algún día a una segunda Tierra justo al lado de casa. Claro, luego llegó la realidad, y como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro. Porque Venus resultó ser menos un paraíso tropical, y más una olla express cósmica. Desde hace miles de años, Venus ha sido la estrella del cielo nocturno. Bueno, técnicamente no es una estrella, pero brillaba tanto que muchas civilizaciones la trataron como algo mágico. Los mayas la usaban para calcular rituales, otras culturas la relacionaban con la suerte, y durante siglos fue básicamente la celebridad del cielo. De hecho, hay quien decía que Venus iluminaba tanto que casi podías leer por la noche gracias a él. Vale, quizá no para hacer los deberes sin lámpara, pero ya te haces una idea. Cuando llegaron los telescopios, la imaginación humana se disparó todavía más. Los astrónomos veían aquella espesa capa de nubes y pensaban, ahí abajo debe haber agua. Algunos imaginaban bosques húmedos, mares infinitos y criaturas exóticas. En la ciencia ficción de los años 50 y 60, Venus era prácticamente un resort galáctico con playas alienígenas. Uno casi puede imaginar a un astronauta con camisa hawaiana y gafas de sol aterrizando feliz, para descubrir 5 minutos después que el planeta entero es un infierno químico. Porque ahí está el gran giro de la historia. Venus te seduce desde lejos, brilla bonito. Parece tranquilo. Elegante incluso, pero cuando te acercas, la máscara se cae. La superficie supera los 470 grados Celsius. La presión atmosférica es tan brutal que aplastaría a un ser humano como si fuera una lata vacía. Y esas nubes tan románticas no son de agua, son ácido sulfúrico. Sí, ácido. Literalmente. Las ondas enviadas por los científicos sobrevivían apenas unos minutos antes de quedar fritas o aplastadas. Mandaban unas pocas imágenes borrosas, un puñado de datos, y adiós. Como turistas entrando por error al peor lugar del universo. Y eso es precisamente lo fascinante de Venus. Es el rey del engaño cósmico. Desde lejos parece un sueño, de cerca, parece el escenario de una película de terror espacial. Es como abrir la nevera pensando que queda pastel, y encontrarte solo salsa picante. Te ríes, te asustas un poco y aún así quieres seguir mirando. Por eso Venus sigue atrapando nuestra atención, porque detrás de esa luz preciosa se esconde uno de los mundos más extremos del sistema solar. Un planeta que durante siglos parecía un vecino amable, y terminó siendo una advertencia ardiente flotando en el espacio. Desde los primeros registros de la historia, Venus ya era toda una celebridad del cielo. Los astrónomos de Mesopotamia la usaban para calcular estaciones, los mayas organizaban rituales siguiendo su aparición y, en China,
la llamaban la estrella de la mañana. Básicamente, si levantabas la vista al cielo hace miles de años, Venus era imposible de ignorar. Brillaba tanto que parecía una lámpara colgada por el universo. Ya sabes el dicho, no todo lo que brilla es oro. Bueno, Venus se tomó esa frase demasiado en serio. Con la llegada de los telescopios entre los siglos XVI y XIX, la imaginación humana se disparó. Muchos científicos pensaban que Venus podía tener océanos, selvas tropicales e incluso vida inteligente. Y claro, la ciencia ficción de los años 50 y 60 convirtió esa idea en un auténtico paraíso espacial, playas alienígenas, pantanos gigantes y criaturas exóticas caminando bajo un cielo dorado. Casi podías imaginar a un astronauta con camisa hawaiana tomando el sol junto a un mar venusiano. Y lo curioso es que la fantasía tenía cierta lógica. Venus se parece muchísimo a la Tierra. Su diámetro ronda los 12.000 kilómetros, casi igual al nuestro, y la gravedad es tan parecida que, en teoría, podrías caminar allí sin sentirte como en otro planeta. Además, en ciertos momentos Venus está relativamente cerca de la Tierra. En escala cósmica, era prácticamente el vecino de enfrente. Por eso muchos científicos pensaron, si existe otro hogar para la humanidad, seguramente está ahí. Encima, nadie podía ver su superficie. Todo estaba escondido bajo una capa enorme de nubes brillantes. Y cuando el universo esconde algo, la imaginación hace el resto. Algunos creían que debajo de esas nubes había ríos, lluvia y bosques interminables. Venus parecía la hermana elegante de la Tierra, misteriosa, luminosa y demasiado perfecta. Pero claro, como dice el refrán, caras vemos, corazones no sabemos. Porque la realidad era otra cosa. En los años 70, las sondas soviéticas Venera atravesaron aquellas nubes y descubrieron que Venus no era un paraíso tropical. Era una auténtica pesadilla cósmica. Temperaturas de más de 470 grados, presión atmosférica capaz de aplastar metal y nubes cargadas de ácido sulfúrico. Las sondas sobrevivían apenas minutos antes de quedar destruidas. Imagina enviar una máquina multimillonaria al espacio, solo para que se derrita más rápido que un helado en agosto. De golpe, el planeta romántico de los escritores se transformó en el horno más salvaje del sistema solar. Y ahí está lo fascinante de Venus. De lejos parece hermoso, casi mágico. Pero cuanto más te acercas, más entiendes que es el maestro del engaño planetario. Un mundo que durante siglos inspiró poemas y sueños, y que terminó convirtiéndose en una de las mayores bofetadas científicas de la historia. Porque Venus no era el gemelo feliz de la Tierra. Era su versión apocalíptica. ¿Todavía crees que Venus es la hermana elegante de la Tierra? Pues prepárate, porque aquí se acaba el romance y empieza la pesadilla espacial. Si la Tierra es un lugar cómodo para tomarse un café, Venus es como entrar en una olla a presión gigante, encendida al máximo. Primero, la temperatura. La superficie de Venus ronda los 470 grados. Sí, más caliente que Mercurio, aunque Mercurio esté más cerca del Sol. Parece un chiste cósmico, pero tiene explicación. La atmósfera venusiana es tan densa que el calor queda atrapado sin escapatoria. Un 96% de esa atmósfera es dióxido de carbono, creando un efecto invernadero descontrolado. Básicamente, Venus convirtió el calentamiento global en modo sin límites. Allí no sobrevives ni con aire acondicionado industrial. El plomo se derrite como mantequilla, y cualquier organismo vivo quedaría destruido en segundos. Comparado con eso, la Tierra parece un spa de montaña.
Pero espera, porque el calor solo es el primer nivel del infierno. La presión atmosférica en Venus es unas 92 veces mayor que la terrestre. Imagínate estar en el fondo del océano, pero sin océano. Tu cuerpo sentiría la presión como si un edificio entero se apoyara sobre ti. Como dice el refrán, del dicho al hecho hay un gran trecho. Una cosa es imaginar Venus y otra muy distinta sería intentar poner un pie allí. Las sondas soviéticas Venera lo comprobaron por las malas. En los años 70 lograron aterrizar y enviar datos históricos, pero muchas apenas sobrevivieron unos minutos antes de ser aplastadas o cocinadas. La famosa Venera 7 resistió solo 23 minutos. En lenguaje espacial, récord mundial de supervivencia extrema. Y luego está el cielo. Porque uno podría pensar, bueno, al menos las nubes se ven bonitas. Error. Las nubes de Venus están cargadas de ácido sulfúrico. No son nubes románticas de postal, son una lluvia química capaz de corroer metales. Además, los vientos alcanzan velocidades brutales, superiores a muchos huracanes terrestres. Relámpagos, tormentas y niebla tóxica, aquello parece el escenario de una película apocalíptica dirigida por el universo. Ahora viene la parte más absurda, el día en Venus dura más que su año. El planeta tarda unos 243 días terrestres en girar sobre sí mismo, pero solo 225 en dar la vuelta al Sol. Es decir, en Venus un día es más largo que un año entero. Y por si fuera poco, gira al revés. Allí el Sol saldría por el oeste y se pondría por el este. Tu reloj biológico se rendiría antes que tú. Mientras tanto, la superficie parece moverse lentamente, casi como una película en cámara lenta. Pero arriba, las nubes corren a velocidades salvajes, como si estuvieran en una carrera de Fórmula 1 atmosférica. Venus es un planeta de extremos y contradicciones, abajo, silencio infernal, arriba, caos total. Por eso estudiar Venus ha sido una locura científica fascinante. Las misiones Pioneer Venus de Estados Unidos y las Veneras soviéticas demostraron algo importante: este planeta no era el paraíso tropical que imaginaban los escritores antiguos. Era una mezcla imposible entre horno industrial, trituradora gigante y laboratorio químico fuera de control. Y cuanto más aprendemos sobre Venus, más inquietante se vuelve. Porque este planeta demuestra que, en el universo, las apariencias engañan. Mucho. Después de descubrir que Venus es básicamente un horno gigante con lluvia ácida incluida, la gran pregunta aparece sola: ¿cómo terminó así? Porque aquí viene lo más loco de todo: puede que hace miles de millones de años Venus no fuera un infierno, sino un mundo lleno de agua. Sí, los científicos creen que hace unos 4.000 millones de años Venus quizá tuvo océanos, nubes y temperaturas mucho más suaves. Imagínalo por un segundo: mares brillando bajo la luz del sol, cielos claros y un clima parecido al de la Tierra primitiva. Prácticamente el primo tropical de nuestro planeta. Pero como dice el refrán, quien juega con fuego, se quema. Y Venus jugó demasiado con el calor. El problema empezó con el efecto invernadero. El planeta recibía mucha más radiación solar que la Tierra, y poco a poco sus océanos comenzaron a evaporarse. El detalle peligroso es que el vapor de agua también atrapa calor. Así que cuanto más se evaporaban los mares, más aumentaba la temperatura, y cuanto más subía la temperatura, más agua desaparecía. Un círculo vicioso perfecto. Fue como dejar el horno encendido y luego echarle gasolina. Con el tiempo, Venus perdió sus océanos por completo. El planeta quedó atrapado en un efecto invernadero fuera de control,
convirtiéndose lentamente en el lugar abrasador que conocemos hoy. Y por si eso no bastara, los volcanes hicieron su parte del desastre. Venus está cubierto de enormes regiones volcánicas. Gracias a las imágenes de radar de la misión Magellan en los años 90, descubrimos miles de volcanes gigantes y mares de lava solidificada. Cada erupción lanzaba más dióxido de carbono a la atmósfera, atrapando todavía más calor. Básicamente, Venus se convirtió en una olla express planetaria sin válvula de escape. Encima, el Sol tampoco ayudó mucho. Venus recibe casi el doble de radiación solar que la Tierra. Mientras aquí nos preocupamos por una ola de calor, allí el planeta entero lleva miles de millones de años cocinándose lentamente. Y lo inquietante es que Venus funciona como una advertencia cósmica. Porque cuando hablamos del cambio climático en la Tierra, del aumento del CO y del calentamiento global, Venus aparece como el ejemplo extremo de lo que puede pasar cuando un planeta pierde el equilibrio. Obviamente, la Tierra no va a convertirse mañana en un infierno venusiano, pero el mensaje sigue siendo potente. Dos planetas parecidos. Tamaños casi idénticos. Orígenes similares. Uno terminó lleno de océanos y vida. El otro acabó bajo nubes tóxicas y temperaturas capaces de derretir metal. Ahí está lo fascinante de Venus. No es solo un planeta extraño, es como un espejo del futuro llevado al extremo. Nos recuerda que la estabilidad de la Tierra no es algo garantizado. Nuestro clima, nuestros mares y nuestra atmósfera existen gracias a un equilibrio increíblemente delicado. Y quizá por eso Venus da tanto miedo. Porque en el fondo no parece un mundo totalmente ajeno. Parece una Tierra, que tuvo muy mala suerte. Imagina que te mandan a Venus para una misión de supervivencia extrema, no para grabar un reality, no para hacer casting en una película de ciencia ficción, una misión real. Y ahí arriba nadie te espera con oxígeno, agua fría ni una sombrilla playera, te recibe un planeta que parece haber sido diseñado por alguien que dijo, ¿y si convertimos un horno en planeta? Temperaturas de más de 470 grados, presión equivalente a estar bajo casi 1 kilómetro de océano, nubes de ácido sulfúrico, vamos. Del dicho al hecho, hay un gran trecho. Durante años imaginamos un paraíso tropical y acabamos descubriendo una pesadilla cósmica. En los años 60, la Unión Soviética decidió hacer algo que sonaba casi imposible: aterrizar en Venus. Así nació el programa Venera. Entre 1961 y 1983 lanzaron más de 20 sondas, cada una era como un bombero entrando en una casa en llamas, sabiendo que probablemente no iba a salir. La más famosa fue Venera. 7 de enero 1970 logró lo que nadie había conseguido antes: enviar datos desde la superficie venusiana. Pero hay un detalle brutal. La sonda sobrevivió apenas 23 minutos. Eso es menos que un capítulo corto de una serie, menos que el tiempo que tardas en cocinar pasta. Los científicos seguían la transmisión pegados a las pantallas, casi sin respirar. Cada segundo recibido era oro puro. Y aún así, esa pequeña máquina logró hacer historia. Después llegaron Venera 9 y Venera 10. En 1975 mandaron las primeras imágenes de la superficie de Venus. Blanco y negro, rocas, terreno roto, un paisaje que parecía sacado del fin del mundo. Luego, en 1982, Venera 13 consiguió algo todavía más increíble: fotografías en color. Por primera vez vimos Venus tal como es realmente, no un planeta romántico, no una segunda Tierra, sino un desierto infernal cubierto por un cielo amarillo y opresivo. Y aquí viene lo curioso. Las sondas duraban poquísimo, pero dejaron una huella gigantesca. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno, en Venus, también 2 veces caliente. Mientras tanto,
Estados Unidos no se quedó mirando desde la grada. En 1978 lanzó la misión Pioneer Venus. Unas sondas orbitaban el planeta, otras atravesaban la atmósfera. Y descubrieron algo de locos: los vientos en las capas altas de Venus son salvajes, las nubes giran alrededor del planeta muchísimo más rápido que la propia superficie. Imagínate huracanes permanentes, pero versión ciencia ficción. En los años 90 apareció otra estrella de la exploración, la sonda Magellan. Y esta cambió las reglas del juego. Como las nubes de Venus son tan densas, las cámaras normales casi no sirven, así que Magellan usó radar. Básicamente hizo radiografías del planeta. Gracias a eso descubrimos volcanes gigantescos, llanuras de lava y estructuras enormes escondidas bajo las nubes. Era como quitarle la máscara a Venus por primera vez. Japón también quiso entrar en la aventura. La misión Nozomi intentó estudiar la atmósfera y el entorno espacial venusiano. Aunque tuvo problemas técnicos y no completó todos sus objetivos, demostró algo importante: Venus seguía obsesionando al mundo entero. Y tiene sentido. Porque explorar Venus no es solo ciencia, es casi una película de terror tecnológica. Las sondas llevaban blindajes térmicos gruesísimos, materiales capaces de soportar calor extremo, sistemas diseñados para aguantar presión brutal. Todo para ganar unos minutos más de vida. Unos minutos. Eso era la victoria. Y aún así, cada misión abrió una ventana nueva hacia ese planeta imposible. Gracias a ella sabemos cómo es la atmósfera, cómo funcionan sus tormentas, cómo se mueve su superficie y por qué Venus terminó convertido en un infierno. Hoy incluso existen ideas todavía más locas. Algunos científicos proponen usar globos o drones flotando en las capas altas de la atmósfera, donde la temperatura es mucho más soportable. Otros investigan si podrían existir microorganismos sobreviviendo entre las nubes ácidas. Sí, suena a película rara de medianoche, pero en ciencia, muchas veces la realidad supera la ficción. Y ahí está la magia de Venus. Después de ver temperaturas capaces de derretir metal, lluvias de ácido y una presión que aplastaría un submarino, uno pensaría que en Venus la vida tiene cero posibilidades. Y siendo sinceros, en la superficie y ahí abajo no sobrevives ni con suerte. Estamos hablando de unos 470 grados centígrados, una presión 90 veces mayor que la de la Tierra, nubes tóxicas, vientos brutales. Si una bacteria terrestre aterrizara allí, duraría menos que un helado en agosto. Pero aquí viene el giro inesperado. Los científicos levantaron la mirada hacia las capas altas de la atmósfera, y encontraron algo rarísimo. A unos 50 o 60 kilómetros de altura, Venus cambia completamente de personalidad, la temperatura baja muchísimo, la presión se vuelve parecida a la terrestre y el ambiente, aunque sigue siendo extremo, deja de parecer el infierno absoluto. Es como descubrir un oasis flotando encima de un volcán gigante. Claro, sigue habiendo ácido sulfúrico por todas partes, así que no exactamente un resort 5 estrellas, pero comparado con la superficie, aquello parece el Caribe espacial. Y entonces llegó el año 2019. Un grupo de investigadores detectó fosfina en la atmósfera venusiana. La fosfina, o pH3, es un gas que en la Tierra suele estar relacionado con microorganismos. Y ahí explotó Internet. Porque la pregunta apareció de inmediato. ¿Y si hay vida flotando en las nubes de Venus? No vida inteligente con ciudades y platillos voladores, más bien microbios resistentes, suspendidos entre las nubes amarillas como fantasmas microscópicos. Y claro, la imaginación humana se disparó. Algunos empezaron a imaginar criaturas aéreas viviendo entre tormentas ácidas, otros pensaban en bacterias extremas bailando dentro de huracanes químicos.
Quien no arriesga, no gana, y la ciencia lleva décadas arriesgando ideas locas para entender Venus. Ahora bien, aquí toca poner los pies en la tierra. La fosfina no es prueba definitiva de vida. Muchos científicos creen que podría generarse mediante procesos geológicos o reacciones químicas todavía mal entendidas. Volcanes minerales, reacciones atmosféricas extrañas. Así que, por ahora, el misterio sigue abierto. Pero incluso esa duda ya cambió algo importante. Antes buscábamos vida solo en superficies cómodas, con océanos y clima agradable. Ahora entendemos que quizá la vida pueda esconderse en lugares muchísimo más raros. Y Venus se convirtió en el ejemplo perfecto. Un planeta aparentemente muerto, que quizá todavía guarda una chispa escondida entre sus nubes. Pero Venus no solo impresiona por la posibilidad de vida. También por su aspecto. Porque visualmente parece un planeta salido de una pesadilla hermosa. Su superficie no es aburrida ni plana, hay volcanes gigantes, llanuras de lava interminables, cráteres enormes. Uno de los más famosos es Mount Mons, un volcán gigantesco de unos 8 kilómetros de altura. Imagínate parado frente a eso. Rocas negras, cielo amarillo, niebla tóxica y un silencio tan extraño que parece artificial. Todo el planeta parece congelado en un eterno atardecer. Las nubes bloquean gran parte de la luz solar, así que Venus vive cubierto por una especie de resplandor oscuro y dorado. Y arriba, en las capas altas, los vientos alcanzan velocidades absurdas, más de 300 kilómetros por hora. Es como si el planeta tuviera dos personalidades. Abajo, quietud sofocante; arriba, caos absoluto. De hecho, Venus parece un parque temático extremo diseñado por el universo. Puedes imaginar montañas de fuego, ríos de lava y montañas rusas de huracanes químicos. Solo hay un pequeño problema. No existe salida de emergencia. Las misiones espaciales nos mostraron además que Venus quizás siga geológicamente vivo. Las imágenes de radar de la misión Magellan revelaron posibles flujos recientes de lava y enormes estructuras volcánicas. Eso significa que el planeta podría seguir activo hoy mismo. Y ahí está lo fascinante. Venus no es solo una roca caliente, es un mundo dinámico. Después de todo lo que vimos de Venus, los volcanes gigantes, las tormentas de ácido, las nubes misteriosas y esa superficie capaz de cocinar cualquier cosa, seguramente te queda una pregunta dando vueltas en la cabeza. ¿Cómo puede un planeta tan parecido a la Tierra terminar convertido en algo tan extremo? Y aquí viene lo más inquietante. Venus y la Tierra son casi hermanos. Tamaño parecido, composición parecida, ambos son planetas rocosos, incluso la gravedad es muy similar. Si los vieras en una foto sin contexto, pensarías que son versiones distintas del mismo mundo. Pero ya sabes el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Porque por dentro, sus historias tomaron caminos completamente diferentes. Muchos científicos creen que hace miles de millones de años Venus quizá tenía océanos, nubes e incluso un clima relativamente estable. Sí, un Venus azul. Cuesta imaginarlo hoy, pero puede que en el pasado no fuera ese monstruo abrasador que conocemos ahora. Entonces, ¿qué salió mal? La respuesta tiene nombre: efecto invernadero descontrolado. El planeta empezó a calentarse, los océanos comenzaron a evaporarse y el vapor de agua quedó atrapado en la atmósfera. El problema es que el vapor también retiene calor. Así que cuanto más calor hacía, más agua se evaporaba, y cuanto más vapor había, más aumentaba la temperatura. Un círculo vicioso perfecto. Como dejar el horno encendido, y encima echarle gasolina.
A eso súmale volcanes liberando enormes cantidades de dióxido de carbono y una radiación solar mucho más intensa que la terrestre. Resultado, Venus terminó convertido en una olla a presión planetaria. Hoy su superficie supera los 470 grados. No hay mares, no hay lluvia, no hay bosques. Solo roca ardiente y un cielo tóxico. Y aquí es donde Venus deja de ser solo un planeta raro, para convertirse en una advertencia cósmica. Porque cuando escuchamos hablar del cambio climático en la Tierra, del aumento del CO o del calentamiento global, Venus aparece como el ejemplo extremo de lo que puede pasar cuando un planeta pierde el equilibrio. Obviamente la Tierra no va camino de convertirse mañana en Venus, pero la comparación sigue siendo poderosa. Es como ver el peor final posible en versión sistema solar. Y eso hace que Venus sea fascinante. No solo por lo aterrador, también porque funciona como un laboratorio natural gigante. Gracias a Venus, los científicos estudian cómo evoluciona el clima de un planeta, cómo influyen los volcanes en la atmósfera y hasta dónde puede llegar el efecto invernadero. Es literalmente una clase de ciencias, en modo apocalipsis. Y al mismo tiempo, Venus también nos recuerda algo muy humano. Que la Tierra no es eterna ni perfecta por defecto. Nuestros océanos, nuestros bosques y nuestro clima estable son el resultado de un equilibrio increíblemente delicado. Más vale prevenir que curar. Y Venus parece repetirnos eso desde el otro lado del espacio. Lo curioso es que, incluso siendo un infierno, sigue despertando imaginación. Porque allá arriba, en las capas altas de sus nubes, la temperatura es mucho más soportable. Algunos científicos incluso sueñan con futuras misiones flotando sobre Venus, suspendidas entre nubes amarillas y vientos gigantescos. Imagínalo por un segundo. Estás flotando sobre un planeta infernal, debajo de ti hay volcanes y roca fundida a tu alrededor, nubes doradas iluminadas por una luz extraña. Y quizá, solo quizá, microorganismos moviéndose en el aire. Suena a ciencia ficción, pero hace 100 años también parecía ciencia ficción viajar al espacio. Y ahí está la grandeza de Venus. Nos obliga a mirar dos cosas al mismo tiempo. El universo, y a nosotros mismos. Porque al final, la diferencia entre un planeta habitable y un infierno planetario puede ser mucho más pequeña de lo que imaginamos. Así que te dejo la pregunta. Si algún día existiera una estación flotante en las nubes de Venus, ¿te atreverías a visitarla? ¿O preferirías quedarte aquí, en esta pequeña roca azul que todavía llamamos hogar? Porque a veces no valoramos la Tierra, hasta que miramos lo que pasó con su vecino. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.